Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta nuestra segunda temporada. Como ustedes lo saben, estamos aquí con una serie de invitados. Pero bueno, antes de pasar a eso, quisiera darle a saludar a Carlos, como siempre aquí conmigo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, también aquí emocionado por un capítulo más. Claro que sí. Bueno, recordarles antes, ustedes ya nos están escuchando, probablemente ya nos están escuchando a través de YouTube o de Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Podcast Hablentes. También pueden encontrarnos en Instagram como Hablentes también. Y para cualquier cosa acerca de atención psicoterapéutica, pueden buscarnos como s.metepec, atención psicoanalítica, psicológica y también renta de consultorios. Cualquier cosa pueden contactarnos a través de Instagram y de Facebook. Pues bueno, damos un poco pasamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado a un amigo nuestro, muy querido, y aquí está con nosotros el licenciado eh, José Manuel Sánchez Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, la verdad estoy muy emocionado. Sí. Platícanos un poquito de ti, preséntate con nuestra audiencia, platícanos a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy profesor, soy licenciado en filosofía, tengo un posgrado en literatura, acabo de terminar otro en historia y más que nada, en mis áreas de investigación me gusta la risa, el chiste, el humor, la comedia. Visto desde la filosofía, el psicoanálisis, la literatura, incluso la historia, etcétera, las ciencias sociales, me gusta como objeto de investigación para entender una sociedad, una cultura, una persona, eh, incluso un conjunto de personas, etcétera. Me gusta mucho. Y en general yo trabajo dando clases en este momento solo en universidad, pero he dado clases desde secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Mm, Todo lo que tenga que ver con historia, filosofía, antropología, sociología de el derecho, la pedagogía, la educación, eh, en general. Como que esas son las materias en las que suelo desenvolverme. Y ya, no sé si pudiera como completar algo más. Me gusta mucho el chisme, la cultura pop, no sé, el mundo del cómic, del anime. Entonces, en general, pues obviamente no tenía muchos amigos en la primaria. Oye, ¿por qué no nos platicas un poco de la reciente publicación que tuviste? Ah, sí, acabo de publicar un libro, se llama Bibliohemerografía Filosófica en el Estado de México, que es sobre las publicaciones que ha habido en filosofía en el Estado de México. Se revisaron cerca de 300 libros y cerca de 600 artículos o ensayos en publicaciones periódicas, anuarios, revistas, etcétera, con el fin de generar, número uno, una clasificación y a partir de allí como una especie de perfil de qué se está haciendo en la filosofía en el Estado de México. Encontramos la publicación más antigua totalmente como publicada dentro de un editorial del Estado de México y en el Estado de México como tal. eh, una sobre Toluca, se llama La historia de Toluca, un acercamiento desde un ensayo de la filosofía de la historia, algo así, que es de Horacio Zúñiga, Wow. que es curioso que es de 1929, 24, algo así. Entonces, hay publicaciones más antiguas de José María Luis Mora u otros filósofos, pero publicados por la Ciudad de México o por la UNAM o algo así. Por ejemplo, para este libro identificamos todos los centros universitarios que hay en el Estado de México.
desde el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma del Estado de México, la FES Acatlán de la UNAM, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Pedagógica, el Centro de Estudios Superiores, o sea, de todos, porque pues, encontramos que había como distintas publicaciones que no se limitaban a una universidad en específico, incluso editoriales independientes. Por ejemplo, vimos que en la Universidad Autónoma de Chapingo, las principales publicaciones periódicas, es decir, artículos o ensayos en revistas, era de la revista del sindicato, que cuando empezaron a formar el sindicato, empiezan a leer ciertas cosas y en eso, y varias de las publicaciones son de Marx, de Lenin, Claro. de con cuestiones de este estilo, marxismo, anarquismo y todo eso, porque cuando forman el sindicato es lo que les está llegando y dicen, esto es lo de lo bueno, bueno, ¿no? Entonces, pues sí, como que también se le da como visibilidad a ese tipo de acercamientos que no surgen necesariamente desde la academia. Incluso eh, Rueda Dicción, que fue una revista de solamente 4 números de estudiantes de filosofía que se hizo entre el 2011 y 2012 más o menos aquí en la Autónoma del Estado de México. Wow, qué padre. Yo tuve la oportunidad de verla, de asistir a la presentación de tu libro y desde entonces me pareció un proyecto muy lindo, muy interesante. Y pues fíjate que yo en ese entonces incluso a mí me pasaba por la mente, claro, como tratar de hacer algo similar en torno al tema, pues no sé si de la salud mental, de la psicología o incluso del psicoanálisis, que de pronto es un poco más complicado de encontrar, o bueno, no complicado, pero un poco similar a lo que creo que era el objetivo de ustedes, ¿no? Como albergar como un conjunto, un mapa, una guía de todo lo que se ha publicado en torno al tema. Y precisamente, bueno, en el tema del psicoanálisis, cuando yo vi tu publicación pensaba, es cierto, ¿no? ¿Qué cosas tan interesantes podrían estar surgiendo acá en Toluca respecto al psicoanálisis, a la salud mental y que no están pues tan ubicadas o al menos tan difundidas, ¿no? Entonces por eso a mí me llamaba mucho la atención tu libro y bueno, igual de nuevo felicidades. Y para quien Gracias. para quien luego esté interesado, podemos ahí, ah, no sé si pueden comprarlo Sí, está tal cual en las tiendas, en las librerías, perdón, de la universidad. Eh, es una coautoría, lo publicamos el doctor Alberto Saladino, que él tiene bastantes libros más, y un servidor. La verdad es que sí, o sea, es muy interesante hacer este tipo de investigaciones porque parten mucho como desde la periferia, que a veces creemos que no estamos en la periferia porque estamos muy urbanizados y algo así, pero la verdad es que en este tipo de investigaciones, todo lo que no sea Ciudad de México, pues entra en la periferia, ¿no? Este, me pasaba que cuando yo hablo de la Universidad Autónoma del Estado de México con alguien de otro estado, son pocas cosas las que ubican claro. y entre ellas ubican, la que está en un cerro. Digo, pues sí, Se está asomando alguien, ¿no? sí, pero no solo ahí, o sea, hay otros planteles, no sé, Ujú. porque tal cual, o sea, son más identificables los datos curiosos que lo que teóricamente están aportando. Claro. Fíjate que, bueno, no sé antes un poco de lo que quieres comentar, Carlos, pero el otro día estaba escuchando un poco una reflexión que hacían del psicoanálisis actualmente y justo se planteaban era una publicación, no recuerdo si era de la Universidad de Buenos Aires, pero justo planteaban como el número de publicaciones que están existiendo en el mundo sobre psicoanálisis y decían en la época contemporánea, Argentina y Latinoamérica en general es el que está publicando más. Y podríamos estar hablando de que es la época del psicoanálisis latinoamericano, ¿no? Como en su momento fue el inglés, como en su momento fue el francés, que digo, hoy en día todavía está el francés un poco, pero y justo me quedaba pensando
Claro, no sé si estemos en ese punto, hablando de Toluca o del Estado de México, pero en qué momento podríamos saber que está sucediendo algo así, ¿no? Porque tal vez están publicando muchas cosas y no están ni siquiera identificadas, no están difundidas. Entonces, no sé, ese proyecto justo me parecía muy, muy lindo por eso. Sí, que por ejemplo en ese caso no solamente se limitaría al Estado de México, a hacer como un acercamiento del psicoanálisis en México, ya me parece algo bastante interesante Claro, porque pues, los referentes son algo limitados. Los autores, o sea, pueden que mencionemos varios, pero la mayoría de los autores que podemos ubicar que teorizan el psicoanálisis en México, lo hacen desde una postura muy como un acercamiento a la cultura pop, o sea, al cine, a la literatura o así, y que en realidad está haciendo como una teorización, se queda muy claro. limitada a la academia, entonces queda muy desconocido, muy en cierto anonimato. Pero la historia del psicoanálisis, o sea, la historia de la psiquiatría en México no se puede entender sin la historia del psicoanálisis en México. Tal cual, Claro. eh, lo- En estas general, grandes generaciones de psiquiatras que surgieron en los 80s, 90s, 70s incluso, surgen más que nada porque llegó un tal Eric Fromm a México. La UNAM dijo, ah, sí, órale, tiene el tiempo completo, tiene todas las facilidades para publicar en siglo XXI, en Fondo de Cultura Económica, tiene todo. Órale, usted de ese y tal cual, él fue el que de alguna manera este, fue el maestro, por así decirlo, de estas generaciones de psiquiatras. Entonces, es interesante porque en esta situación no es un psicoanalista como tal. El caso de Eric Fromm, se supone que él, como casi casi el último de los últimos herederos de la teoría crítica de Adorno, Horkheimer, que pensaban que eran más herederos del marxismo, empezó como a trabajar estos temas y cayó en el lugar perfecto porque todas las facilidades se le presentaron. Entonces, es lo padre de este tipo como de acercamientos o investigaciones. Entender incluso qué tipo de enfoque tiene entonces la psiquiatría o tenía la psiquiatría en México. sí, sí, totalmente. Y qué lugar tiene hoy, ¿no? Creo que hoy... Sí, sí, el- porque incluso, Ujú. perdón que interrumpa, o sea, tuvieron un auge tan importante que puedo hablar de política aquí. Como tú quieras. Así, Manuel Velasco, el conocido Claro. gobernador de Chiapas, era nieto de uno de estos famosos psiquiatras, igual Manuel Velasco, que tuvo tanta fama, tanta popularidad, que está su estatua ahí en San Cristóbal, como casi casi el héroe que vino a salvarnos. Y que eso fue una de las cosas que ayudó a que su nieto fuera gobernador. Sí, fíjate que acá en el podcast hemos hablado varias ocasiones de la caricatura que de repente puede significar el psicoanalista en el ámbito cultural, ¿no? Como en la cultura pop, como de pronto por precisamente el desconocimiento de lo que se hace en psicoanálisis, que precisamente puede ser mucho por el desconocimiento, por no dar difusión al trabajo que se hace y, y sobre todo lo que muchas veces recae en la diferencia que podríamos hacer en lo que es la psicología y el psicoanálisis, que de pronto, claro que las dos van hacia la salud mental, pero las diferencias fundamentales que de pronto no se entienden y que recaen en muchas, pues no sé, como en este, vaya, sí, se recaen en tabús, se recargan en esta caricatura de un analista frío que siempre lo hemos hablado acá que más que porque sea así o fue así en su momento, o hay corrientes que están más recargadas a eso, pues en realidad está más recargado en precisamente la poca difusión de las cosas actuales, del psicoanálisis contemporáneo, de los cambios estructurales que ha habido, de lo que puede seguir aportando a lo contemporáneo, a la salud mental, que incluso hoy muchas de las conferencias abiertas a la salud mental o al público en general de psicoanálisis sigue siendo si el psicoanálisis es vigente, sigue estando el debate si es ciencia, precisamente porque está muy alejado de la difusión, ¿no? Y la recopilación del trabajo que se hace y sigue estando anclado a lo médico
a su momento la psicología del yo, cosas por el estilo. Que por eso es algo que me gusta mucho estos temas de el chiste, la comedia, el humor, por eso, porque es también darle un poco de foco a lo que en algún momento se entendió como la baja cultura, haciendo como una división de alta y baja cultura a partir de una concepción un poco clasista, hay que decirlo, pero es que Carlos Monsiváis tiene una frase que un poco retoma de Becker para adaptarla, que es nada mexicano me es ajeno y que por lo tanto yo entiendo, ubico a los principales poetas como Gorostiza, como Gilberto Owen, como bla, 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 pero también tiene un libro en el que analiza la poesía de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, de Paquita la del Barrio, etcétera, Claro, diciendo, completamente. esto es también México, o sea, entender esta cultura es también interpretar a México. Y pasa mucho, por ejemplo, que hay más gente ubicando a Freud por una caricatura que por una foto verdadera. Claro. Entonces, Y por ciertas fotos en particular. sí, también, o sea, son pocas las personas que ubican a un Freud joven. Exacto. Siempre ubican el más viejito, pelón, Los con los lentes lentesotes, el circulares. puro en la Claro. mano. Entonces, genera mucho ese personaje. Ujú. ¿Por qué? Porque culturalmente fue lo que llegó y se estancó. Sí, exacto. Porque no ha habido como una renovación en los medios de comunicación masiva a los que se está accediendo. Sí, completamente. Y creo que, por ejemplo, a mí me parece como que creo que eso es algo que le debe el psicoanálisis a la sociedad y a lo contemporáneo, ¿no? Como me encanta esto de nada, nada mexicano, nada humano, que es la frase original, me es ajeno, como justo tratar de bajar el contenido, no sé, como el material teórico, bajarlo como a la cultura, ¿no? Y justo en lugar de estar hablando todo el tiempo de la clínica, que completamente es necesario, pero como que también creo que lo que le debe el psicoanálisis a la sociedad es poder decir, bueno, se puede también aplicar a cosas de la vida cotidiana, no necesitamos que hables freudiano o lacaniano para que entiendas esto, ¿no? Creo que el psicoanálisis ha tejido mucho esa cortina que vela secretos como si fuera, no sé, hasta un tema. Hablábamos hace poco, ¿no? Con un compañero de la eugenesia, de este tema de, no, es culto, solo es para los que pueden y para los que son inteligentes. En realidad creo que, Y en ciertas esferas sociales, o sea, claro, que no llega a toda la población, simplemente nada más es para eh, personas de alto poder, ¿no? sí, Y claro. poder económico también. Sí, que el acceso y el interés para acceder también podría generarse claro, si se difundiera más en la sociedad fuera de la caricatura. Claro, que yo creo que tiene que ver incluso mucho con el estereotipo, como Claro. decíamos, de que hay. O sea, por ejemplo, yo doy clases en la carrera en pedagogía y estaba hablando sobre el tema de estimulación temprana a partir de Lacan. Y la gente dice, ¿pero qué no Lacan es como tal, tal, y matemáticas y antropología y cosas así? Digo, o sea, sí, pero también entra en esto. Y me decían, ¿pero por qué? ¿O qué? Según yo, Claro. es como cosas súper complicadas. Dije, no, o sea, tal cual, Lacan, como varios teóricos, en algún momento interpreta que el bebé, el cachorro humano, no alcanza a entender dónde acaba él y Ujú, dónde ujú. empieza el mundo. O sea, no alcanza a ver dónde es su manita y dónde es su pared. Y por eso si le pegas a la pared, se espanta y siente que le pegaron a él. O si Claro. llora el bebé de al lado, se pone a llorar y le preguntas, ¿qué pasó? ¿Me pegó? ¿Dónde? Y señala la mano del otro niño. Porque dentro de su lógica, él no alcanza a entender dónde acaba el niño. Entonces, claro, o sea, dentro de la estimulación temprana está esto de identificarse tú mismo. En el momento que el niño puede identificarse a sí mismo, lo que es el conocido como el espejo, pues Ujú. el niño es capaz de entender en qué momento termina él y empieza el mundo o empieza otra persona. Y yo les estaba diciendo esto, y me decían, ¿pero qué no Lacan habla de matemáticas con psicoanálisis? Digo, o sea, Claro. sí, pero es que es la cosa, o sea, el- los
ya no voy a decir los teóricos, los gustosos de Lacan en algún momento fueron estereotipados como pues unos payasos intelectualoides Claro. y que por eso la gente no se acercaba porque era como, ay, no, 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 una vez conocí uno que, ay, no, qué Sí, flojera. claro. Y odiosos, ¿no? Sí, claro, petulantes. Sí, sí, como justo como este velo que se le pone al psicoanálisis de abstracto, de difícil, de no accesible, de caro, de privilegios, que De hablar de sexualidad solamente. sí, todos estos tabús que de repente el psicoanálisis no ha logrado encontrar la agenda o la forma o la mejor forma de salir a decir, ya no estamos en esa etapa. Y me parece muy lindo lo que mencionas de la estimulación temprana, me hace recordar, como digo, un poco sumando a la gran cantidad de autores que hay y a lo humano que puede ser el psicoanálisis, pensaba un poco en esto que siempre, que creo que hasta cierto grado se ha popularizado un poco, pero por ese tema de la piel, ¿no? De lo que significa la piel en la psique humana, la capacidad de contener a nuestra mente, ¿no? Que es algo que precisamente va naciendo en la persona y poco a poco vamos entendiendo que esta piel está conteniendo algo, ¿no? Como mi propio ser. eh, y que precisamente es una etapa del desarrollo mental en algunas teorías, y me parece muy lindo cómo lo podemos relacionar precisamente a la estimulación temprana, ¿no? Como algo que creo que, como tú lo dices, de bote pronto dirían, "No, ¿por qué? Si los bebés y es algo como muy humano y el psicoanálisis de pronto como tan frío y tan, como por qué se relaciona, pues precisamente es porque no sé, o sea, en la superficie pareciera completamente diferente, ¿no? Pero en realidad está completamente vinculado. Y, y- y es lo de siempre, ¿no? Como que de pronto es bien fácil mantenerse en la teoría y a mí yo de pronto cuando empezaba a estudiar Lacan, de pronto decía, bueno, uno tiene que aprender lacaniano porque de plano si te pierdes tantito en una clase de ellos, te desconectas y hay... Y, y- y claro, una cosa es formarse en psicoanálisis, que tienes que aprender el lenguaje, pero otra cosa es, bueno, sí, tú eres psicoanalista, pero ¿a mí qué? ¿De qué me sirve? ¿Yo por qué tendría que ir con el psicoanalista? Mejor voy con el psicólogo. Sí, no sé, en este mundo que se le valora más la rapidez, el psicoanálisis con este tema de que es tardado. No sé, creo que vaya, es lo que te digo, me parece como muy lindo este tema de recopilar todo el trabajo, también para dar una guía a la gente. Esto es lo que hay y no siempre es aplicado o sea, cosas ahí de la topología y cosas tan abstractas. A veces se puede hablar del chiste, del humor, de cosas tan cotidianas y vaya, con una escuela desde Freud, ¿no? Hablando del psicoanálisis en la vida cotidiana y a lo que se ha convertido hoy como tan abstracto y tan velado por lo teórico que pues, uno no encuentra dónde pasó. Que yo siento que esta figura del intelectualoide, payaso, eh, y así, no, no nace desde la psicología o desde los psicoanalistas. No, claro. Creo que, o sea, yo siento más bien que surge desde los científicos sociales, los filósofos o literatos que empezaron a adaptar esta jerga como una herramienta, como una metodología, y que dentro de eso, en su momento, siendo lo nuevo, se ponían así con otros de su área, así como, ¿qué? Claro, ¿Cómo que sigues utilizando el formalismo ruso? No, claro. yo estoy interpretando esto desde Freud, desde Lacan, desde Adler, desde como... Sí, eh, sí, sí. Lo platicábamos justo en otro capítulo, ¿no? Como esto de la eugenesia, del positivismo, de estar diciendo que alguien sabe la verdad y otro no. Como dices, este sentimiento del conocimiento va evolucionando y si tú no estás en el pináculo del... Adelante, si quieres tomar adelante. Si no estás en el pináculo del desarrollo científico, pues estás mal, ¿no? Tu perspectiva ya no es válida porque no es la nueva, no es la actual. En lugar de verlo, bueno,
Nosotros estamos más acostumbrados, al menos la formación de Carlos y mía, como pensarlo más como a través de estas metodologías del pensamiento complejo, de pensar que todo es una perspectiva, ¿no? Y que precisamente es la idea de este podcast, como tratar de darnos cuenta de que la salud mental se promueve desde todas las perspectivas, no importando pues, cuál sean, ¿no? Y justo ahora que hablábamos de lo intelectualoide, me parece que justo, ¿no? La filosofía de pronto también tiene como ese tema, como tú dices, incluso más, tal vez más afianzado, más tradicional, de que pareciera como, "No, yo no me voy a dedicar a la filosofía porque es complejo, no me sirve, mejor lo práctico", y como que de pronto la gente se aleja de cosas muy funcionales. Sí, claro. Es que aparte, en la filosofía, en la sociología, la antropología, no sé, en áreas donde implica conocer ciertas cosas, tener ciertas lecturas, eh, muchas veces terminas valiendo a partir de esas lecturas. Ese yo tengo termina siendo yo soy. Nada más que aquí Claro. el yo tengo es yo tengo ciertas lecturas. Ujú. Entonces tú eres identificado o reconocido a partir de que sabes quiénes son tales autores, los entiendes, los interpretas, etcétera. Y ese es como un conflicto que pues hay como muy constante porque lleva incluso a veces a, en lugar de progresar, pues estancarse, porque son las 20,000 discusiones sobre el tema que ya había pasado antes, solo para demostrar que sí sé. Sí. Y por eso no sé si en psicología o en psicoanálisis haya como el autor clásico que todo el mundo trabaja, pero acá en filosofía es la milésima tesis de Platón o la millonésima tesis de Nietzsche. Ujú, ujú. Que ya cuando, al menos en mi caso, ya es como, ya, ok. ¿Y qué vas a trabajar? No, pues el mito de la caverna. Ah, ya, qué novedoso. ¿Y en Nietzsche qué vas a trabajar? No, pues la percepción de los dioses, el nacimiento de la tragedia. Uy, eso es nuevo. No sé. Porque tal cual lo que se repite constantemente. Entonces, ese es luego el problema cuando la postura o la teoría surge desde la periferia. Cuando le preguntas a alguien qué psicoanalista, qué filósofo, qué escritor mexicano conoces. Y en caso de que ubiquen, el punto extra de dificultad, vivo. Claro. ¿Qué vivo? ¿Qué? Es psicoanalista, literato, escritor, filósofo, antropólogo, sociólogo. Vivo conoces. Porque hay uno que dices, ah, claro, José Vasconcelos, o no sé, algo así. Dices, pero vivos, ¿quiénes? Y es cuando, pues claro, porque se estancan en una conversación que lleva más de 2500 años, en lugar de, pero, y por eso es que me gusta este tipo de temas. Claro. En la Universidad Autónoma del Estado de México, tal profesor acaba de leer, de publicar tal libro sobre esto y esto. En la Universidad Autónoma de Chapinco, tal profesor publicó una investigación sobre esto. Entonces, siento que es lo padre de esto, darle visibilidad a lo que probablemente permanezca en el anonimato. Pasa algo muy similar con las tesis. Claro, completamente. Eh, yo me acuerdo que mi tesis estaba siendo muy prolongada. O sea, mi tesis terminó siendo como de 250 páginas, algo así, porque, o sea, y eso porque en un momento me pusieron un alto. Porque cuando haces una tesis hay de dos: no sabes escribir o no sabes ordenar. Y yo más bien tenía la segunda, entonces escribía y escribía y escribía y escribía. Y mi tesis era la concepción de la risa en, en el, en el arte, el aparato psíquico y la política, en la obra de Henri Bergson, Sigmund Freud y Jorge Portilla. Pero empecé con Freud y de ahí me fui a Lacan.
Y luego, como estoy trabajando chiste y así, me fui a Zizek. Y luego me pasó que con Berzón, y dije, entonces es como fenomenología, entonces con Edmund Husserl. Y luego con Martin Heidegger. Y luego el otro, Portilla, pero su maestro fue José Gauss. Pero él, o sea, y fue como, en el momento que se acercó el asesor, me dice, ¿sabe quién va a leer su tesis? Dice, yo le puedo asegurar que yo y tal vez los dos sinodales. Y le digo tal vez porque me ha tocado ver varios que ni ellos. Entonces, yo le puedo asegurar que yo, y le voy a ser sincero, a mí no me interesan estos temas. Yo lo asesoro, leo y todo esto, porque es mi obligación como profesor, como asesor. Pero la verdad es que ni son temas que yo lea. Entonces, le voy a decir la verdad. Yo voy a leer esto, pero lo voy a leer porque es mi obligación como su trabajo. Pero de aquí a que yo me inspire a sacar un artículo o algo así, no creo que pase. Y yo sentí bien feo. Yo dije, oiga, pero no lo diga así de brusco. Sí, o sea, yo dije, ay, o sea, sí sentí cómo se desmoronaba mi corazoncito, pero al mismo tiempo tiene mucha razón. Claro. Porque aparte, yo trabajé el tema de la risa y dentro de la academia de filosofía era un tema como medio ninguneado. Porque aparte yo todavía le echaba más ganas, más talacha, para que digan, para que vean que sí hay una investigación de fondo y cosas que ahorita digo, ¿para qué? O sea, hice una traducción de un artículo del francés al español del siglo XIX que no había sido traducido y ya cuando lo pongo en anexos, luego estaba la nota de algún revisor, ¿esto para qué? Digo, no, pues es que lo menciono así. No, pues si tú ya sabes qué dicen, nada más pon eso y ya. Yo, bueno. Sí. Fíjate, me hace pensar en lo práctico que deben ser estas investigaciones, ¿no? No lo práctico restando la importancia o profundidad, pero precisamente como lo que no debe suceder en una tesis o en una investigación, ¿no? Como irse, tú mencionabas a los clásicos todo el tiempo, ¿no? Pienso que eso de pronto en el psicoanálisis pasa mucho, ¿no? Como siempre ir a Freud, siempre ir a Lacan y no salir nunca de ellos. Al menos la perspectiva que nosotros profundizamos más como la kleiniana o la postkleiniana, de pronto precisamente le ha pasado eso, queda un poco eh, a oídos o a la lectura de pocos, ¿no? Y cosa tan rara que hoy incluso, pues hace unos años escuchaba en la formación como Bion es uno de los psicoanalistas más referenciados actualmente en todas las investigaciones, o en la mayoría de las investigaciones de psicoanálisis, pero y eso está raro, ¿no? Como un psicoanalista que de pronto no está tan ubicado en lo popular, pero está tan citado. Pero precisamente pasa eso, ¿no? Porque la gente suele, y creo que es incluso como lo que luego aleja al público en general de entrarle a temas como la filosofía o el psicoanálisis o lo demás, porque dices, bueno, yo para qué voy a leer, para qué voy a leer sobre estos 4 autores si a mí me interesan cosas más prácticas, que es de nuevo un poco lo que decían, creo que es una deuda que tiene el psicoanálisis es esa, ¿no? Como, ok, eso dijo Lacan, ok, eso dijo Freud, pero la gente quiere escuchar algo, o sea, quiere escuchar algo como más concreto y claro que también en nuestro caso, en el psicoanálisis, la gente que está interesada en esas investigaciones, porque claro, lo nuestro está más enfocado a la salud mental, de pronto el paciente no le interesa tampoco saber mucho de las teorías, pues él más bien viene por un malestar y quiere sobrellevarlo. No digo que todos, pero bueno, en la mayoría, ¿no? Pero sí, creo que de pronto el tema de que las investigaciones tienen que ser prácticas se queda a veces muy fuera, ¿no? Y más en el tema de ser intelectual, de estar profundizando, resumiendo, ese tipo de cosas. Y la pertinencia sobre todo de la investigación, o sea, Claro. ¿para qué vas a investigar eso si justo, ¿no? Alguien más te va a leer o no te va a leer? Pero creo que también caemos en una paradoja en donde las tesis que se hacen por hacer,
¿no? Que no tienen una validez. Claro. Bueno, esto lo investigué porque realmente tenía esa pasión de querer investigarlo. O mi asesor me dijo que solo de ese tema y se tenía que abrir un brazo de ahí, sino que, pues, para dónde más, ¿no? O sea, de esta investigación que uno quiere, pero a lo mejor los demás no quieren. Ujú. Y del otro lado es, los demás sí quieren, pero yo no quiero. Sí, sí, claro, porque a fin de cuentas, esta modalidad de titulación por tesis sí está un poco limitada a que es una experiencia que le sirve a alguien que se dedica a la investigación. Claro. Pero si tu perfil no es ese, pues va a ser una tortura, va a ser algo complicado, va a ser algo cansado, porque no hay un vínculo con la investigación. Entonces, sí, hay cosas que incluso deberían de cuestionarse de las formas de titulación. Que Sí, yo justo sí estaba pensando. estoy de acuerdo en que exista un acercamiento metodológico, una investigación, un acercamiento teórico, conceptual, bla, 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 bla. Pero el problema es que si no te dedicas a algo que tenga que ver con eso, va a ser algo insufrible, porque aparte ni siquiera tienes ese perfil. Claro. O sea, por ejemplo, en su maestría, su licenciatura, tal cual, tienen que hacer una tesis para titularse o algo así, sería complicado si tal cual su perfil era recursos humanos. Si mi perfil era recursos humanos, ¿de qué me sirve saber una metodología y la teóricos para un ejercicio de investigación? O sea, lo vuelve complicado. Que sí siento que debe haber ciertas habilidades que se deben de desarrollar para un proyecto de titulación, pero siento que debería de estar enfocado o poder desarrollarse más un enfoque de acuerdo a los distintos perfiles que pueda haber. Sí, y perfiles de la universidad también. Sí, porque aparte, en este caso, por ejemplo, el de recursos humanos, ok, pero que sea un enfoque que vaya que ver con los recursos humanos. Claro, claro, totalmente. Yo pensaba justo en cómo este estigma o esta fachada de si vas a hacer una tesis tiene que ser complicado, si vas a tener líneas de investigación tienen que ser letradísimas. En primera, cómo ahuyenta a la gente de ser investigador. Y en segunda, cómo genera a veces, en muchos casos, que no exista, bueno, más bien preguntaría cuánta gente no se titula precisamente de sus carreras, precisamente por decir, oye, como dices, ¿no? Lo tedioso que le puede ser llevar una tesis y a lo mejor ahí no se ha titulado y ya es experto en su área, ya está completamente desarrollado sus habilidades prácticas en su ámbito laboral, aunque en el ámbito de investigación no tanto, pero pues no, pues justo como que no está titulado por esa razón, que ahí creo que estamos entrando también como en un cuestionamiento raro a lo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo promovemos más investigación y ahorita estamos diciendo, pero que hay otras formas de tesis, de otras formas de titulación. Es, Pero más bien creo que estamos hablando de dos cosas, ¿no? Lo práctico o lo pragmático y lo teórico, lo investigativo. sí, por ejemplo, entender que hay distintas áreas, distintos niveles en los cuales se puede desenvolver alguien académicamente como profesionalmente. Y por eso fue que, por ejemplo, en mi tesis de licenciatura, yo trabajé qué implicaba la risa en el arte, en el aparato psíquico y en la política, como un acercamiento distinto a estos enfoques. Porque según yo, era con la intención de dejar de teorizar y buscar como una relación práctica. ¿Ok? Y yo veía tal cual, en Riverso dice, es que cuando alguien se ríe de algo es porque la risa está diciendo algo está mal, algo es incorrecto, algo le falta o le sobra algo o no debería de ser así. Ujú. Entonces, tal cual, la risa en el arte es un acto de cuestionamiento. ¿Ok? Pero por otro lado, Freud va a decir, en el chiste y su relación con lo inconsciente, es que uno se ríe como una forma de manifestar el inconsciente, pero casi casi que como a cuentagotas, porque no puedo soltarlo así como si. Si alguien me caga, o sea, lo odio como no tengo idea, o simplemente se me antoja, o sea, lo deseo muchísimo, no puedo ir a decirle, oye, es claro, te estás buenísima, pero
hago un chiste Ujú. en el que ligeramente le eché tantito hate o le eché medio los perros y ya. Tal vez la otra persona ni lo entendió, tal vez ni dio risa, pero en ese momento yo me sentí liberado. Dije, Sí, como "Eh, el tema del nirvana, ¿no? De deshacerse de la pulsión para estar más en un ámbito, sí, justo. Entonces, deshacerse de para la Freud, pasión. este, esta risa no es un acto de cuestionamiento, es un acto de liberación. Ujú, ujú. Pero luego viene Jorge Portilla con la fenomenología del relajo y dice, es que la risa es un momento en el que somos horizontales. Yo puedo reírme del jefe, del patrón, del profesor, del presidente, lo que sea, y no es para cuestionarlo, sino que durante ese momento logramos la horizontalidad. En ese momento específico, incluso yo riéndome, tengo más autoridad que él. Ujú. Entonces, es más bien para mover la figura de poder. Entonces, esa es la cosa. O sea, yo estoy hablando en este momento de tres ámbitos totalmente distintos. Bueno, podemos encontrar vínculos, pues, Claro. pero porque yo no quería quedarme en solamente la teorización. Y entonces, para mi el hacer mi tesis, yo creo que también salió algo extensa, porque fue muy divertido porque me puse a checar libros y para hacer ejemplos y stand-ups y chistes y entonces hay una parte en la que puedo estar citando a Molière, pero hay otra parte en la que cito a Ponchito, De... le pone Chilevisión. Sí, sí, sí. Entonces hay partes en las que tal cual ocupo para representar una crítica, así, una, una caricatura de la Catrina de Posada, pero en otro, dibujo uno de los moneros en el que Peña Nieto está con un copetazo, cosas por el estilo, para hablar de lo mismo está pasando aquí y acá. Y por eso hago mi énfasis en eh, la cultura. Es importante tanto la baja, la alta, como quieras identificarlo, o sea, tanto la que es preocupación de la academia como la que no, porque a fin de cuentas toda expresión cultural es proyectada o es manifestada tras un conjunto de personas que están viviendo algo similar. Claro, es Entonces, parte de sí mismo. es una revelación de qué cultura hay, qué sociedad hay, o qué personas, o qué pensamientos hay. Sí, como una trama que está detrás de todo, ¿no? Pensaba como, pensando en, o sea, ahorita digo, igual un poco pensando en cómo lo podemos pensar de una forma más cotidiana, se me ocurría cómo de pronto es tan similar entender la corrupción de un país a través, o bueno, al menos del nuestro, México, cómo se puede reflejar en tantos ámbitos, ¿no? Como en el deportivo, como en lo académico, porque al final es una trama general que se está expresando en diferentes patrones culturales, que no sé si habla en general de un patrón mental o de una estructura mental de la gente, pero sí habla de, pues, de alguna propiedad, de que todos tenemos esta tendencia como a encontrar una salida alternativa, una solución alternativa a la situación en la que enfrentas, pero como dices, es un aspecto tal vez cultural, no estructural de la personalidad, pero que se refleja en todos lados. Y me parece que, bueno, en el tema del humor, creo que nos das un ejemplo muy lindo de cómo se puede entender cualquier fenómeno desde diferentes metodologías, desde diferentes disciplinas, exactamente mezclando las perspectivas como para entenderlo mejor, y no para ver cuál es mejor, cuál es más intelectual, cuál es más pragmática, simplemente para comprender mejor un fenómeno. Sí, sí, claro, porque aparte hay, eh, en la teoría en general hay opiniones. Entonces, eh, en general nosotros somos una suma de opiniones. Ujú. Yo tengo un conjunto de opiniones que tengo sobre distintos temas, pero al mismo tiempo, este conjunto de opiniones fue heredadas tal vez de cosas con las que estoy de acuerdo, tal vez de mi mamá, de mi abuelo, de un tío, de una tía, etcétera, pero también cosas que voy como aceptando de amigos,
medios de comunicación masiva, patrones, jefes, etcétera, pero también cosas con las que estoy en desacuerdo. Entonces, yo tengo esta opinión porque estoy en desacuerdo con tal persona. Entonces, a fin de cuentas, el que nosotros podamos darle visibilidad a los discursos Claro. es la forma en que nosotros reconocemos tal cual que somos formas distintas de ser en el mundo. Porque tal cual nuestro discurso es como lo que somos. Y entendiéndolo tal cual como suena muy mamador, pero como desenvolvimiento, como histórico, social, que implica que soy yo. Claro. En el lenguaje, completamente. Oye, estaba pensando, no sé si tú quieres agregar algo, porque iba a hacer una pregunta que tal vez podría hacer otro lado, pero Un poquito me quedaba pensando en la dificultad que a veces como mexicano de orientarnos o de encajonarnos hacia un segmento. Creo que, no sé, identificarse con cierto humor puede llegar a ser como, dependiendo de personas, ¿no? No siendo que lo mismo que le guste a una persona de Tijuana le va a gustar a una yucateca, ¿no? Y que se va a reír de lo mismo. Aunque, claro, no encontramos ciertos vínculos y ciertos puntos de unión, pero sí siento que México es muy diverso y en esa misma, iba a decir diversión, pero no, en esa misma diferencia, creo que podemos encontrar ciertos tipos de humores, ciertos tipos pues sí, de chistes que no les van justo a sentirse identificados con ello o no. ¿Cómo ahí podríamos, pues sí, no encajonar, pero identificar como un chiste en colectivo, digamos? Sí, de hecho, Freud tal cual maneja el concepto de parroquial para referirse a un chiste, perdón, que pertenece a un círculo de personas. Y este círculo de personas se ríen del mismo chiste o coincide con este chiste en específico porque comparten cierto círculo de ideas, por así decirlo. un chiste local. Así, lo que sería actualmente o identificado como el chiste local. Este, Freud hace esa referencia a parroquial porque dice, son como los anuncios de la parroquia, que si alguien va por primera vez a esta parroquia y el padre de repente dice, recuerden que para la kermés tienen que ir por donde siempre. Y todos, ¿qué kermés? De siempre. ¿Por donde siempre? Sí, Claro, o sea, implica tener unos conocimientos previos. Entonces sí, lo que actualmente conocemos como un chiste local, que puede ser ya sea por compartir un espacio geográfico, una generación temporal, incluso ciertas nociones de ciertos temas. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, el decir piernas de bailarina y solo los que tengan ubicado el referente de Niurka van a entender, sí, claro, pero que no, o sea, como que piernas de bailarina. Sí. Así. Entonces, me pasaba, por ejemplo, yo soy mucho de dar como referencias de cultura pop, en específico como de series o caricaturas, para ejemplos de clase. Y me pasó El cambio generacional. así, me pasó algo horrible, el cambio generacional. En un momento, ¿cómo que ya nadie ve Los Simpsons? Como que ya nadie pone Caifanes. Como Caifanes. Entonces, algo que me gusta hacer es que primero lo empecé a hacer con la literatura. Yo les dije, cuando daba la clase de literatura en prepa, recomiéndenme un libro. Yo leo ese libro y lo platicamos en el semestre. Y la idea es que era buscar como un espacio para platicar sobre ese libro y ver si qué tanto sabían aplicar los temas que vimos en ese libro, porque hay un conflicto con la literatura. O sea, qué horrible que para saber literatura tienes que saberte los libros que se escribieron hace 500 años, 400, 300 años. Y la verdad es que, por ejemplo, hacer una película, un programa de televisión del Quijote sería buenísimo porque es muy chistoso, es muy comedia de golpes y point y que se cae y así. Es como una especie de Chespirito, pero el lenguaje utilizado es muy pesado. Palabras que simplemente dejaron de usarse hace más de un siglo. Entonces, es el conflicto, como que en el momento yo busqué como irlo adaptando, encontrarle como
formas, ¿te gusta este libro? Ok, vamos a platicar este libro. ¿En qué momento encuentras tal cosa? ¿Qué opinas de este libro? ¿Qué dirías que de este libro a partir de la crítica literaria, de la teoría literaria, etcétera? Sí, sí. Y ya después, por una cuestión de chisme tal vez, pero les empecé a preguntar qué series, qué caricaturas, qué películas veían o cuáles eran sus favoritas. Y en algún momento sí fue como adentrarme a nuevas series, nuevas películas y empezar a ver y para empezar a buscar dar referencias sobre eso. Incluso buscar generar preguntas que cuestionen si entendieron un tema a partir de esto. Entonces, por ejemplo, me pasaba que hace poco di la materia de trabajo en equipo en la carrera en recursos humanos y como que, no sé, los planetas se alinearon y tenía un conjunto de otakus, como, con todo respeto, por si llegan a escuchar esto, en clase. Y tal cual yo les estaba hablando de cuando hay un miembro en el equipo que sus intereses personales no coinciden con los de la misión del equipo. ¿Y qué pasa ahí? Y como que estaban medio perdidos y así, y ya como que decía, como en Naruto, cuando Danzo genera su propio equipo Ambo. Entonces, ya. Claro. Y eso, porque en un momento funcionó así. Y luego de repente estaba explicando cómo, para otra materia, estaba explicando cómo tal cual la unidad de dos personalidades que era una, en tal, creo que era en literatura, y por ejemplo le decían, es como en Steven Universe, ubican que hay dos perlas que si se juntan es un, ya. Y porque tal cual tenía que recurrir a ciertas referencias un poco más actuales, bueno, que Naruto ya no es actual, bueno, por lo que he visto, que implicaba pues un esfuerzo extra, pero al mismo tiempo como que lo hacía interesante. Me movía mucho una frase que me dieron cuando tomé la materia de didáctica en la universidad, que era, busquen ser el maestro que les hubiera gustado encontrar cuando fueron alumnos. Y es ahí como chocar de golpe, porque la neta es que yo era un mal alumno. Yo era un alumno muy disperso, muy distraído. Entonces, sí era complicado, así como que, si eres como de, específicamente yo, no puede ser alguien más. Porque sí, la verdad es que yo sé que yo era un alumno difícil. Y por eso es como en lo que gran parte de mi interés en la docencia ha sido, tienes que lograrlo. Totalmente. Hubo un tiempo en donde también estuve en la docencia y incluso después hubo una alumna mía que de mi clases un semestre me buscó después para ser como cierto guía de su tesis porque no dentro de la institución en donde ella estaba los pues sí, los psicólogos como que ya son un poco más grandes, no tienen como cosas tan frescas y me pedía como esa cierta orientación más actualizada, más, pues sí, más en lo cotidiano, en lo contemporáneo, ¿no? Y me llenaba mucho de que me buscara, ¿sabes? Es que él conoce de nuevos temas, él pasa de eso y no sé, es como esa esencia del pedagogo de chale. Yo fui ese profesor que en algún momento me hubiera gustado que encontrar y saber eh, esa pasión que tiene y explotarla desde ahí. Sí, claro, porque aparte, esto que decimos, estamos tan acostumbrados a creer que hay los clásicos que creemos que aunque encontremos algo excelente, buenísimo, actual, casi le llega a la altura a tal y termina reducido a se ve que leyó a tal y limita un poco. Fíjate que estaba pensando justo en cómo esa habilidad de
O sea, más bien, creo que vamos girando como en el mismo tema, ¿no? De cómo visibilizar a los materiales de investigación nuevos, como dices, a los que de pronto se opacan porque están recargados en cierta orientación, pero cómo darle su valor específico para las nuevas investigaciones, para la nueva generación de conocimiento, y de cómo tendríamos que también al mismo tiempo tener la habilidad de entender cómo hacer estos conocimientos que de pronto en la superficie parecen tan abstractos, como tú mismo lo decías, tenemos que hacer un esfuerzo que ni siquiera es, aparte creo que ni siquiera es un esfuerzo como complejo, pero como para ser un buen docente o para poder ser un buen divulgador, tenemos que tener esa parte de extra en la que tendríamos que entender a nuestro receptor, ¿no? A quien lo va a leer. No solo estar pensando en yo voy a exponer todos los que he leído, voy a exponer mi visión propia de este autor, voy a exponer la profundidad de mi pensamiento, sino cómo le hago para quien me escucha, para quien me ve, para quien me lee y para quien está aprendiendo de mí, en realidad se pueda quedar con algo y no solo esté yo siendo el protagonista de mi investigación, de mi materia, de mi lo que sea, ¿no? Sí, justo, porque aparte pasa que las nuevas teorizaciones o los nuevos productos culturales o artísticos van tomando de referencia el contexto en el que se están publicando. Entonces, por eso es también importante acercarse a ellos, porque ya no están hablando de Alemania del siglo XIX, sino de México en el siglo XXI. Claro. Entonces, sí, por ejemplo, actualmente probablemente la escritora de terror más importante, o una de las más importantes, es Mariana Enríquez. Es una argentina que lo que hace es tal cual darle un sentido político y acercarlo a lo cotidiano. Entonces tiene un cuento que es Las cosas que perdimos en el fuego. Que el cuento es una mujer que fue quemada, luego otra mujer que fue quemada, otra y otra y otra, al punto de que generan una nueva estética y empiezan a ser hermosas, empiezan a ser atractivas. Las mujeres quemadas, pero al mismo tiempo lo cuenta desde una manera que te mueve, o sea, dices, qué fuerte, o sea, son mujeres quemadas, pero que dentro de su sufrimiento hay cierta belleza. Hasta que dices, claro, porque es visibilizar que está pasando eso. Ujú. Porque aparte, yo leí ese cuento y casi al mismo tiempo fue el caso de la saxofonista Claro. de Oaxaca que fue quemada por diputado, Por- senador, no me acuerdo. Sí, no en una marcha Entonces, feminista. va de esto, o sea, es llevar a lo contemporáneo y a dejar de ser terror basado en que un cuervo habló. Claro. O sea, Oye, que un corazón se que muy interesante o lo que sea, pero llevarlo a el peligro, el terror, el miedo que implica ser mujer actualmente. Que ahora es que cuando lo lees es como, no manches, neta. No, y que aparte podría ser el mismo tema, digo, no estoy hablando de estos específicamente, pero es la insistencia de transmitir el mismo tema, la misma emoción, la misma motivación de ciertas cosas, pero justo como la insistencia de hacerlo a través del mismo ejemplo, ¿no? Y no precisamente empezar a contextualizarlo en otros momentos para poder transmitirlo de mejor forma. Yo no sé si me va a salir un poquito del tema, pero estaba pensando hace rato y hay alguna vez he escuchado un poco ciertos comentarios. El psicoanálisis y la psicología son, sobre todo el psicoanálisis es como una ciencia o una disciplina, para quien piense que no es necesario llamarlo ciencia, una disciplina como muy joven, poco más de 100 años, pero joven en referencia a otras, ¿no? Chavita ella. Sí, sí, no, menos de 15 años probablemente, pero justo yo a veces pensaba en como, me ha tocado, vaya, como haciendo conversación con algunas personas más adentradas en la filosofía, como tratando de expresar, como, oye, a mí me parece que lo que dice tal autor del psicoanálisis, como no sé, podría pensar Bion o Meltzer, que son los que usualmente nosotros estudiamos un poco más, y como que a veces
siempre hay una idea como, sí, pero eso lo dijo Nietzsche desde antes. O, pero no, eso siempre sea, pues sí, pues eso Aristóteles o Platón siempre lo han dicho, ¿no? Y como que yo justo en algún momento me quedaba pensando, no sé, más bien mi pregunta sería, ¿hasta qué momento es necesario sí decir, sí detectar, darle su relevancia a de dónde vienen ciertas ideas o de dónde podrían conectarse con el pasado ciertas ideas nuevas? Pero hasta qué momento es parte de esto, ¿no? De lo que vamos diciendo, ¿no? No, no puedes hablar de una disciplina nueva, no puedes hablar de un fenómeno nuevo, precisamente si no conoces esto, si no conoces esta otra parte del conocimiento, el tuyo podría estar tambaleándose porque no estás haciendo una referencia. Es que, o sea, son varias cosas. Yo encuentro como una muy importante, el, a veces uno no sabe que alguien más ya lo dijo. Ujú, ujú. Y el creer que todo lo bueno, por así decirlo, que se te ocurre a ti proviene necesariamente de alguien más, es negar tu capacidad de raciocinio. Por ejemplo, casi al mismo tiempo, Levi Strauss y Lacan Claro, dijeron que la familia era un símbolo cultural. sí, sí, sí. Y literal, una diferencia de meses de la publicación. Y Lacan no supo esa publicación, y Levi Strauss no supo esa publicación, porque aparte ni se topaban, eran como de grupo de No, amiguitos distintos. Levi Strauss ya era una vaca sagrada, y Lacan pues era alguien que iba empezando en esto. no, y es que es fácil pensar que porque yo lo tengo en mi librero, los dos libros juntos, ellos deberían desconocerse, ¿no? En su momento. Mm, Sí, por ejemplo, si hay como algunas indicaciones de que participación en seminarios de Foucault y Lacan, de que mutuamente Claro, participaron en ciertos seminarios, incluso de Deleuze, pero por ejemplo, en este caso, Levi-Strauss, ¿no? Entonces, pero Levi-Strauss está haciendo un acercamiento totalmente antropológico, en, tal cual dialogando, interactuando con grupos familiares, tribus, podríamos llamarles, y no es invasiva la palabra, en la periferia. sí, ¿no? Donde sale Y Lacan lo la está haciendo organización familiar. totalmente dentro de la occidentalidad, de lo más moderno de Europa, específicamente Francia. Así es. Ujú. Entonces, sí, es que siento que muchas veces decimos algo, pensamos algo que ya fue Claro, conjetuado sin ni siquiera nosotros saberlo, que ahí es lo que regresamos. Entonces, si yo no digo que antes lo dijo alguien más, ¿no vale? Porque igual dentro de la literatura ya hay como cuestionamientos a esto. La intertextualidad, que es la relación que hay entre dos textos o más, ya se está repensando para decir, este, este libro está inspirado en pero también puede ser que lo esté homenajeando, pero también puede ser que lo está parodiando o que tal cual se está burlando. O que simplemente se parecen. O sea, ya hay más situaciones que simplemente creer que fue una copia. claro, haciendo la interpretación que tenía el mismo autor. Sí, o sea, si vamos como a este tipo de situaciones, este Paul Ricoeur encontró una similitud, al parecer, en la sospecha entre Freud, Nietzsche y Claro. Marx. Ujú. Pero la verdad es que sí, Freud y El Nietzsche grupo de la sospecha. tenían cierto vínculo, incluso hay registro de ciertas cartas y así. Pero a Marx los otros dos le valían, o sea, eran como, ay, payasos, sí, ya. Entonces, a veces incluso estamos clasificando o catalogándolos por una idea totalmente nuestra. Puede ser que alguien esté Claro. identificando a eh, Adler dentro del psicoanálisis, alguien lo ubica dentro de psicología infantil. Entonces, va a depender totalmente de un criterio propio. Claro, la interpretación. Sí, Sí, entonces, la perspectiva de cada quien. sí, siento que va como también mucho de la mano. En el caso de la filosofía y los vínculos que tiene con el psicoanálisis, obviamente va a haber muchos. La filosofía es tal cual significa amor a la sabiduría, entonces implica tal cual un amor al saber, una búsqueda por el conocer, por el saber, y el psicoanálisis es eso, Claro, es es, exactamente eso. es buscar tal cual este saber no sabido. ¿Ok? Entonces, obviamente va a haber muchos vínculos de conexión, porque aparte dentro de la filosofía
hay como dos principales corrientes: los materialistas que dicen aquí en esto que podemos ver y tocar está toda la verdad, y los idealistas que dicen está más allá de lo que podemos concebir en un mundo De las ideas. de las ideas, en el topos uranos, en Dios, en el desenvolvimiento de la historia, del tiempo, etcétera. Y al mismo tiempo coinciden en esto. Esta manifestación que yo estoy haciendo puede estar demostrando algo que yo estoy intentando decir, pensar, lo que sea, pero al mismo tiempo hay algo que yo no puedo alcanzar a ver, que ni yo mismo sé a veces por qué estoy haciendo X o Y cosa. Que a veces estoy hablando y me pasa que una vez estaba con unos primos, unos tíos, y estábamos jugando como trivias, y según yo estoy seguro de que yo dije, juguemos por 5 puntos, y no me acuerdo qué pregunté después, pero todos juran que dije huevos por 5 puntos, y dijeron, ¿qué? Pero dije, ¿en serio? Y tal cual, todos seguros de eso. Entonces, ya haciendo memoria, yo dije, sí, es que sí dije huevos. ¿Pero por qué dije huevos? O sea, según yo quise decir juguemos. O sea, forzándolo un poco, pueden sonar similar, pero están muy distantes el significado. Entonces, ahí fue donde yo dije, chale, o sea, sí hay algo ahí dentro de lo recóndito que implica ser yo, de lo que yo no sé. Fede, que me haces pensar mucho en esta parte de la sustancia gozante de la que habla Lacan, ¿no? Como lo que hace, proponiendo precisamente, creo que muy a propósito habla de la sustancia, pensando en como en la res cogita y la res extensa de Descartes. de Kant. Y justo dice eso, ¿no? Como que hay cosas que son materiales y hay cosas que son pensamiento, pero de pronto, digo, para resumirlo y no hacerlo tan abstracto, digamos que, pero lo inconsciente, ¿dónde está, no? ¿En qué momento está? Pertenece al gran otro, pertenece a la cultura, pertenece a mí, pero es el saber no sabido. Eso, en esa división como de X y Y, por hacer referencia al mapa cartesiano, justo no está, no atraviesa, no es ni material evidentemente, pero no es un pensamiento como tal, no pertenece a ti. Digo, él le da la interpretación del gran otro y del lenguaje, todo esto, pero justo es eso, ¿no? Como no es tan fácil de describirlo de esa forma, ¿no? Como todo esto que siempre ha perseguido como la salud mental, ¿no? Los malestares que tenemos, los síntomas que presentamos, no sé, como Lo complejo que es la mente. claro, lo complejo que es la mente, como este acto fallido que tuviste tú, como de decir huevos en lugar de juguemos, como que dónde se encuentra en el pensamiento, en lo material, evidentemente no, tiene que haber otro elemento como tan necesario como justo que le dé como cierta densidad o sustancia a lo inconsciente, a lo complejo de la mente. Sí, claro, porque incluso este debate que lleva siglos y bueno, milenios incluso, de dónde está el alma. En algún momento se dijo el alma está en la voz, el alma está en el pecho, el alma está en nuestra mente, justo en esta parte donde se junta las cejas y la frente. El alma está incluso, dijeron, en la parte de nuestro cuerpo que nos da cierto trabajo, o sea, en las manos, en el caso del obrero, etcétera. Y la verdad es que ese debate todavía continuó hace unas décadas. ¿Dónde está la mente? Claro. ¿En qué parte del cerebro yo secciono y aquí está la mente, ya la atrapé? ¿O dónde está la mente? La mente es algo que está intrínseco en todo el cerebro. La mente está manifestado solamente a partir de la electroquímica que hay en el cerebro, o sea, está en eso. La mente está en un punto específico, o sea, ¿dónde está? O sea, nosotros la podemos encontrar. O sea, yo puedo diseccionar un cerebro, así, este es el lóbulo frontal, este es el cerebelo, ¿sabe qué? Y aquí, jóvenes, está la mente. ¿O dónde está? O sea, es un debate que sigue hasta la fecha. O sea, incluso nosotros, o sea, para los psicólogos, para médicos, está en la electroquímica que hay en el cerebro. Va a decir alguien más. No, está en el cerebro en total.
No, o sea, tal cual, lo que nosotros entendemos como mente es también una construcción o una interacción entre los mencionados, pero lo sociocultural. Claro. O sea, hay estas opiniones. Sí, como este cambio que le da Lacan, ¿no? Decir el inconsciente que pensó Freud, como ubicar a la mente o al inconsciente dentro como esencial o como parte de la esencia como del ser humano es como muy aristotélico, ¿no? Pero como lo que él opina es en realidad el inconsciente está afuera, ¿no? En la cultura, en el lenguaje, transmitido a partir del lenguaje. Como justo entender que no está ni siquiera, o sea, la propuesta de él es no está ni siquiera en nosotros, ¿no? Está más bien en la cultura, como nosotros, no sé, como el interaccionismo simbólico, Sí, otras. porque por ejemplo, hay mitos prehispánicos, porque son específicamente mayas, que dice que muere una persona y va bajando al inframundo. Le dice, no, aquí no puedes pasar con tu cuerpo. Entonces se arranca el cuerpo y pasa al siguiente nivel. Le dice, no, 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 aquí no puedes pasar con tu alma. Y tal cual, es desprenderse del alma, porque dentro de esa concepción, lo que eres tú, en realidad, está cubierto por el alma y luego por el cuerpo. Y nosotros, tal cual, por la tradición judeocristiana, nos hemos acostumbrado a entender que yo soy el alma. Claro, Pero sí, la dentro de una esencia. concepción eh, religiosa distinta, no. O sea, tal cual, tú eres algo más allá de tu cuerpo y de tu alma. Y, y ahí es donde tal vez tenga sentido con el inconsciente. Ujú. Es el inconsciente, eso que está ahí no es ni tu cuerpo, ni es tus pensamientos, tu mente. Entonces, ahí es donde podemos como ir participando de todo. Porque en estos debates que había de si el alma está aquí, si está acá, o si la mente es tal, empezaron con las preguntas, ok, si está en la voz, ¿qué pasa con la gente que es muda? ¿No tiene alma? Si está en tal parte, ¿qué pasa con quien no tiene manos? ¿Qué pasa con quien... eh, ¿Qué pasa con alguien que tiene un retraso mental? Que no tiene sed. Entonces, ¿esta persona no tiene alma? ¿O tiene un alma distinta? Entonces sí, son los cuestionamientos, o sea, y tal cual la filosofía tiene mucho que ver con esto. Un libro demasiado citado, en específico por Freud, de Platón, es El banquete, Claro. en el que en un momento están hablando de el eros, ¿no? Que es el amor, pero se da a entender que es el amor al saber. Y que ahí es donde que se dicen, ese es el verdadero amor. El sabor de la vida. Ese es un saborcito. Oye, justo te quería preguntar sobre Freud acercándonos a eso, porque él también hace una tesis muy interesante que da, no sé si al mismo o a un debate muy similar de cuál es la conexión del cuerpo y el alma, ¿no? Mm, Él propone precisamente que es la pulsión. Es que justo este debate, o sea, es Claro, primero Platón dice, el psique y la sombra. pertenecemos a un mundo material, pero en realidad nuestra alma pertenece a este mundo de las ideas, de la cual están los referentes de todas las Claro, cosas. Es decir, la silla perfecta, Estilla por la mesa perfecta, lo que sea, de la cual yo tengo la noción de los elementos básicos que tiene esa silla o esa mesa por ahí. Y entonces, la mente está más allá de nosotros. Está como partida en un espacio toposuranos, en la que como que medio conecta con el cuerpo. Pero después San Agustín dice, ¿no? El alma es nuestro vínculo directo con el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es tal cual nuestro vínculo con Dios. Ujú. Entonces, el alma no es sin Dios. Tal cual nuestro ejercicio de amor, de interacción con Dios, es lo que nos permite conocer nuestra alma. Si no hacemos esto, no, divaga, se pierde el alma. Y luego llega René Descartes y dice, es que hay algo que necesitamos hacer, cuestionar todo. Voy a dudar que existe esto, que existo yo, voy a dudar de todo. Ayúdame, Neta, padre. no voy a dar por sentada ninguna verdad. Y en este ejercicio dice, ok, ya dije que nada existe.
Nada sí. que yo esté viendo, que esté tocando, que me hayan dicho. O sea, cualquier verdad que me hayan dicho que es verdad, la voy a cuestionar. Y en eso dice, ok, estoy dudando. Entonces, dudo. Si dudo, no puedo ser el personaje de un sueño de alguien, o en este caso podríamos decir del videojuego de alguien. Si dudo es porque tengo autonomía. Ok, entonces, si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Y ese es, normalmente lo reducen a pienso, luego existo. Es Pero para entonces, René ¿no? Descartes es dudo. Sí. Y ya que en la duda está la autonomía. Porque si fuéramos nosotros personajes de un videojuego, de un cuento, de una película, no tendríamos autonomía. Porque alguien está moviendo los hilos para dónde vamos. Entonces, en el momento en que puedo yo cuestionar, tengo existencia. Entonces, René Descartes lo lleva detrás. Dice, mi primero está esto que podríamos llamar alma, mi existencia, Ujú. y ya luego a partir de si yo existo, entonces las cosas que yo puedo identificar puedo darlas por ciertas. Estos olores, estos sabores, estos tactos. Entonces comprueba la existencia del mundo. Bueno, antes comprueba la existencia de Dios. Pero eso, o sea, para Descartes, primero es el alma que le da la razón de existencia al cuerpo. Y entonces ya después existe este debate de, ok, ya no es alma y cuerpo, ya es mente, cerebro. Ujú. Ok, ¿en qué parte del cerebro está la mente o la mente qué es o o cómo funciona? Porque la verdad es que si somos sinceros, hasta ahorita no hay una respuesta totalmente aceptada. Claro. Yo creo que exista, o sea, y lo que comentamos en algún punto, o sea, de ser reduccionistas a solo acotarlo para entenderlo, creo que nos limita de aprender de lo diferente, ¿no? De lo que está afuera. Y, y creo que en esta perspectiva de que entender la mente es verla siempre desde puntos de vista distintos, de lejanos, para irte acercando hacia ello y poderle darle sí, una respuesta a ese fenómeno que es la mente, no tanto hacia dictaminar ciertos límites de, mira, de aquí a acá es la mente, de aquí a acá, y de ahí afuera ya es otra cosa. Y es que justo, o sea, una razón por la que sigue siendo importante la filosofía es porque ahí están dando respuestas que no puede dar la ciencia. Totalmente. No hay criterios científicos para decir si algo es bueno o malo. Es decir, correcto o incorrecto. No hay un criterio científico para decir si algo es bello o feo. Podemos hacer referencia a la simetría, pero todos ubicamos alguien que nos parece atractiva porque se peina de lado, por ejemplo. Entonces la simetría ahí no está aplicando. O porque nos parece atractiva porque tiene un tatuaje nada más en un brazo o algo así. Entonces no hay un referente científico para la opinión. Entonces, esto que yo puedo decir de que algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, me parece o no, feo, aburrido, lo que sea, toda percepción, es decir, toda ética y toda estética, no puede estar basada en la ciencia. Entonces, ahí es donde entra la filosofía. Sí. Porque tal cual, la filosofía va a decir, ok, a partir de tal autor, los rasgos que nos representen armonía, por ejemplo, Platón va a decir esto, nos van a parecer bellos. Y para Platón, por ejemplo, hay una relación de tres súper equilibrada entre la justicia, la armonía y la belleza. Para él, por ejemplo, la belleza debe llevar armonía y la justicia debe llevar armonía. Y así se unen. Solo quien actúa con justicia reconoce la belleza y solo quien reconoce la belleza actúa con justicia. Pero ahí está la cosa. O sea, ahí Platón le está dando un vínculo estético y a la ética, o un vínculo ético a la estética. Entonces, esa es la cosa. O sea, otros autores van a decir totalmente lo contrario. Entonces, la validez de la filosofía es tal cual hay áreas de la ciencia
que más bien hay áreas del conocimiento donde la ciencia no ha alcanzado a entrar. Sí. Y ahí es donde la filosofía tiene todavía validez. Yo te quería preguntar sobre, de nuevo, esta lógica o esta argumentación de Descartes, donde de pronto llega a este punto donde dice, ¿qué tal que hay como un mago que me está haciendo pensar que yo esto? Y lo pensaba, digo, ahorita nos lo podrás hablar más específicamente, pero ¿no será ahí justo lo que vamos diciendo? O sea, al final está hablando él del pensamiento y de lo material, y esta no será como una primera entrada o que podríamos pensar como algo precisamente como el otro, como el inconsciente, porque pensaba en esto que de pronto también es muy freudiano de pensar que la existencia del inconsciente genera como pensar que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ¿no? De nuestra propia casa, que lo que pensamos en realidad no es porque no lo pensamos no por lo que creemos, sino por lo que dice el inconsciente en realidad. Entonces, justo yo siempre había pensado en eso, ¿no? Esto que decía Descartes, que siento que de pronto está un poquito como estigmatizado, ya está medio en otro momento en el que está un poquito más como desvalorizado ese extremo al que llega, ¿no será en realidad esta parte del inconsciente decir, bueno, en realidad, ¿por qué estoy pensando eso? Sí, sí me da una existencia, pero en realidad lo creo como tal. No hay alguien que en realidad está haciéndome creer otra cosa. Pasa algo muy loco con Descartes y con Leibniz. Leibniz crea el cálculo infinitesimal, que básicamente es dividir un entero, las cantidad de veces que sea posible para tal cual operar a partir de eso, o sea, de una millonésima parte por una trigésima, o sea, este tipo de cosas. Y René Descartes también tiene una participación dentro de las matemáticas. El plano cartesiano entra dentro de los estudios de la geometría, la trigonometría, la física. Lo mismo pasa con Pascal, varios filósofos de ese tiempo, porque antes la filosofía era entendida como la ciencia en general. Si ustedes revisan la publicación de Isaac Newton, donde trata el tema de la gravedad, el libro se llama Filosofía de los actos naturales, o filosofía del, no me acuerdo bien cómo va. Y lo mismo pasa bueno, y esto influencia mucho a René Descartes. Dice, he logrado encontrar ciertos métodos para darle sentido o comprobación a el objeto en el espacio. Tanto en el espacio como en la representación gráfica que yo pueda hacer. Y ahí es donde empieza a cuestionarse. Pero todo esto que yo estoy viendo, ¿cómo puedo comprobar que es cierto? Y el primer acercamiento que dice, voy a dudar primero de todo lo que estoy viendo, porque puede que yo esté alucinando, y ahí es donde dice, o puede que haya un mago o un ser más allá de mí que me esté presentando esas imágenes, que me esté haciendo creer que yo huelo o escucho tales cosas. Dice, la idea con este cuestionamiento es la de tal cual cuestionar todo. No tengo certeza de nada. De nada. Porque tal cual para René Descartes le es fácil, o sea, tal vez él no profundiza tanto en qué implica que alguien esté generando ciertas imágenes o ideas en mí, pero después más o menos lo retoma cuando dice, ya que soy consciente de que yo existo y empiezo a notar que tengo carencias, que soy, que hay que hay cosas que no puedo escuchar, que por más que me concentre, nada más hay un margen de hasta donde puedo escuchar. Por más que me concentre y quiera mover mi cuerpo, hay un límite de hasta dónde puedo tocar o de hasta dónde puedo ver. Por más que me concentre, no puedo ver detrás de esta pared. Y dice, debe de haber entonces algo o alguien perfecto que sí pueda hacerlo. Entonces, él ahí desarrolla la idea de Dios. O sea, para René Descartes, primero comprueba la existencia propia y luego la de Dios.
que ahí luego fue como medio polémico en su momento. Y a partir de que comprueba que entonces debe haber algo perfecto que existe, dice, si es perfecto, es bueno. Y si es bueno, Sí. lo que yo estoy viendo en este mundo es real, porque solamente alguien malo podría hacerme creer que esto no existe. Entonces después comprueba la existencia del mundo. Pero sí está esta noción de que si alguien me hace creer que algo no existe, o que estoy teniendo una interpretación de la realidad que no coincide con la realidad como tal, debe de ser alguien que busca hacerme un mal. Para René Descartes, esta noción es totalmente, solamente puede ser de alguien maligno, ¿okay? A partir de que está alterando mi percepción de la realidad. Y, insisto, tiene que ver mucho la época Claro. y la Santa Inquisición y todo eso, pero Es en que él esa tenía época, miedo, ¿no? También él tenía también miedo, ¿no? Como a ser sí, juzgado. entonces él dice, y si lo que estoy viendo es parte de la creación de Dios, es bueno. Entonces, quien me limite en esta interacción o vínculo con lo que es bueno, es malo. Pero sí, como tal, él no piensa en como, no profundiza en este desarrollo, pero creo que tiene que ver más que nada con no meterse en broncas con la iglesia. Claro, sí, pensaba cómo está de pronto tan conectado. Bueno, como te digo, tal vez la posibilidad de podernos ir acercando al tema del inconsciente y cómo posiciona a Dios, como también de pronto lo va a posicionar Lacan en cuanto a el saber debe estar en un lugar, ¿no? O bueno, más bien como un tema muy, eh, como un síntoma muy neurótico de pensar que el saber está en un lugar. Como yo no lo tengo tal vez, pues está en un lugar. Alguien lo debe de saber. O Eh, alguien lo debe tener. o alguien lo tiene, exacto. O sea, y como justo él al mismo tiempo dice, pero él no soy yo, ¿no? Como ahí se está posicionando en falta. No sé, me pareció Sí, como lindo ahí esa conexión. Sí, sí, claro. Porque aparte, este libro que platicábamos la otra vez, de El diario de una esquizofrénica, Mm, lo de ubicar, hay una parte que me parece muy interesante porque dice, esta persona dentro del autismo está funcionando o está entendiendo el mundo a partir de su propia lógica. Entonces, el problema por el cual no está superando el autismo como una etapa es porque tal cual estoy buscando acercarme a ella dentro de mi lógica, que podríamos decir que es la lógica de todo el mundo tal vez, pero no la pero de no. ella. Sí, claro. Entonces, dentro de el interés que yo tengo del acercamiento a ella, debe de ser en el código lingüístico que ella identifica. Entonces, eh, por ejemplo, ella empieza a identificar en un vínculo entre las manzanas y la leche, que para nosotros es como que tiene que ver una cosa con la otra. Sí, sí. Pero tal cual, para ella, la manzana representaba el seno materno que le llegaba, que le era prohibido, porque le daban como muy diluida la leche en agua. Entonces, ella entendía tal cual como el amor de la madre a partir de las manzanas. Y nosotros, pero esto no tiene sentido. Claro, porque en la lógica en la que estamos insertos nosotros, no tiene sentido. Pero dentro de la lógica, los shocks de la infancia que tiene son determinantes para generar una interpretación de la realidad que ya no coincide con la que tenemos los demás. Sí, una estructuración de su lenguaje. Correcto. Por ejemplo, en ese libro hay una parte en la que cada vez que quiere hacer algo, le pregunta a la psicoanalista, ¿puedo hacer tal? Y la analista le dice, sí, puedes o no puedes. Y en algún momento, dice la autora, la analista, cometí el error de decirle que no tenía que preguntarme, que podía hacer lo que ella quisiera. La niña lo interpretó como
no me quiere. Claro, perdón que te interrumpa, pero me hace pensar en esta parte de Rosenfeld como tan vinculada al psicoanálisis del yo, ¿no? De primero tengo que aceptar que, que, que haya esta como simbiosis entre nuestro inconsciente para sostenerla y luego irla como ya como despegando, sobre todo por el tema del trabajo con estructuras tan complicadas o como tan graves, entre comillas, o sin comillas, como tan graves como la esquizofrenia o la psicosis. Sí, está. Yo en realidad ese libro lo recomiendo mucho, si tienes el espacio, no sé. Sí, Pero, o sea, hay momentos en los que dices, no manches, pues, qué fe se pasaron de verga con ella. O sea, hay cosas que le dices, sí sientes como una conexión, pues, o sea, sí está hay partes que la que está triste la situación, hay partes en la que está como muy chistoso y así, porque tal cual lo maneja como una especie de diario. Entonces, pasó esto otro. Em, por ejemplo, la, 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 la chica esta se va a vivir con la analista para poder como hacerle seguimiento completo, pero el analista es analista, entonces tiene pacientes. Y hasta que ella se enoja porque prefiere estar con sus hermanos que con ella. Ya dice, ¿cómo? O sea, claro, porque dentro de su construcción, la madre prefiere estar con los hermanos pequeños que con ella. Entonces, ahí no se da cuenta la analista. Está haciendo una transferencia aquí, y como que hay partes, está muy padre porque lo va como teorizando, diciendo, está pasando esto y esto otro, por eso me dijo tal y así, y la verdad está como muy padre, o sea, como que en un momento lo vas leyendo y dices, perro, entonces hay cosas que dices, de repente sí sorprende, de repente no sé, te pone triste, te saca la risa, fíjate está bueno. que estoy pensando en cómo se conecta esto con todo lo que hemos ido platicando de la habilidad de pronto que aparte va a romper o romper, que si la pudiéramos dar a entender rompería completamente con la caricatura del psicoanalista, porque el psicoanalista en realidad no está hablando, no está buscando cómo empata la teoría que él estudió con la mente del paciente, ¿no? Sino que en realidad está buscando, como lo hablamos en la docencia, como lo hablamos en la investigación, de entender la motivación del paciente y a partir de ahí entender posicionarse con él, entender su motivación, su emoción, independientemente de su teoría, ¿no? Y a partir de ahí poder entablar como una conversación con él. Eh, como esto que siempre nos aconsejan en la formación, ¿no? Como al final en el consultorio con la persona en el diván es una escucha, es una conversación de una persona a otra, ¿no? De un humano a otro, no con un autor o con una teoría. Entonces, pensaba en esto como esta habilidad de entender al otro, ya sea tu paciente, ya entender, sea tu alumno, ya sea el receptor de tu investigación, es importante justo en la transmisión, en la divulgación y en el mismo tratamiento, bueno, psicoanalítico o terapéutico en general. Justo también mi comentario iba un poco a eso, o sea, tengo dos y creo que uno se desvía un poco más, pero el primero tiene que ver con esto, que es cada paciente es un mundo diferente, o sea, para nosotros, y lo hemos comentado en otro capítulo, que no podemos encasillar o darles un diagnóstico de mira, tienes esto, porque pues, la realidad, la evolución, el proceso te va dando pues, ciertas directrices que no puedes encajonar ahí y que no sería justo para tu paciente y si más bien es tratando de forma individual como justo el individuo que es y no con ciertos prejuicios que a veces como analista tenemos y descargamos a los pacientes. Eh, y creo que es muy valioso esta parte de poderlo separar y entender como un mundo, ¿no? La cabeza como un mundo, como hemos dicho. Y el otro comentario iba pues sí, más apegado hacia lo que se menciona, ¿no? La palabra que se menciona, eh, justo con tema feminista tan actual, que a veces
no sé, ciertos hombres de ciertas generaciones dicen, no, es que eso, hay otras formas de hacerlo, hay diversas formas de manifestarse, de poner el diálogo en la mesa. Y tú dices, bueno, si ya intentaron demasiadas cosas y no se sigue hablando y no hay una mención de eso, en la cultura cuando se habla de esto es que genera un discurso. O sea, lo que yo he notado es de que este tipo de movimientos lo que hace es generar discursos de diferentes ópticas, de diferentes puntos. Y creo que, pues sí, condensándolo un poco con lo que hemos venido platicando, eh, viene a condensar desde la investigación, todo este tipo de cosas que se pueden ver diferentes ópticas, mismos temas y que son igual de valiosos y ninguno es más importante que el otro. Claro. Sí, porque ¿me recuerdas cuál fue el primer que dije? Es la individualidad y Sí, perdón, me perdí tantito. Justo, o sea, Martin Heidegger tiene un concepto que es el Dasein, que significa el ser ahí en alemán, que básicamente dice que son formas distintas de ser en el mundo. Y que a partir de que somos formas distintas de ser en el mundo, solo tenemos la posibilidad de entender el ser en sí a partir de la interacción que tenemos entre las formas distintas de ser en el mundo. Si nosotros no interactuamos, no somos capaces de llegar al conocimiento en sí. sí. ¿Por qué? Porque solamente estoy acercándome a mi propio conocimiento. Si yo interactúo con los conocimientos que tienen las otras personas, son capaces en suma de más fácil llegar a este conocimiento en sí. Y de lo otro que mencionas, igual me parece como muy interesante esto de respetar, o sea, las formas distintas de ser en el mundo, porque cada forma distinta de ser en el mundo, y esto va mucho de la mano con esto de la catarsis, ¿no? A fin de cuentas, las formas distintas de ser en el mundo son distintas porque también han tenido experiencias distintas, han tenido una suma em, de experiencias que han cambiado por completo su vida. No digo cambiado de un momento a otro, sino de cambiar su vida con respecto a la de las demás. La vida que tenemos cada uno de nosotros es distinta a la de los demás. Podemos encontrar momentos de similitud, incluso de comparación, pero a fin de cuentas son muy distintas. Y la verdad es que esto que mencionabas de esto de un poco ningunear o criticar, cuestionar esta movilización feminista que ha sido a partir de las pintas en paredes o algo así, pues tiene que ver mucho, ya en este caso, no solamente con negar esta forma distinta de ser en el mundo, que por lo tanto ha tenido experiencias y traumas tal vez, o conflictos, vivencias distintas, sino también con el hecho de desconocer por completo pues la historia que implica esto. Tal cual, Debate Feminista como tal es una revista que había en los 80s y en los 90s sobre feminismo, que se salió desde el Colegio de México, desde la UNAM, y había distintas publicaciones sobre esto, había congresos y así, pero la verdad es que escuchadas nunca. El único feminismo, hay dos feminismos que han sido relativamente escuchados. Uno es el de las pintas, el feminismo radical, que se busca este cambio ya. Y por otro lado, el feminismo liberal, que tiene que ver con la desestigmatización del cuerpo, la liberación sexual y así, que también hay que decirlo. Este último, más escuchado, porque sirve también a conveniencia de, pues, ciertos espacios del patriarcado, Sí, Claro. los hombres en general. Sí, porque se desconoce, claro, hermana, tú libérate, tienes autonomía sobre tu cuerpo, sí, enséñalo, a ver, pero sí, enséñalo todo, ¿eh? Uy, sí, así no, tú eres bien libre. Claro, porque está cumpliendo cierto beneficio para quien tiene el poder de enunciar.
Y me haces pensar en cómo también esta crítica que se le hace a veces también a los estudios de género, ¿no? Como que sería como una parte del feminismo adoptado por la academia y como transformado o reducido en ciertas aristas. Incluso alguna vez escuchaba eh, un podcast de una chica que a mí me parece La muy competencia. padre, que es el podcast de la menstruadora y es es un gran podcast, una chica muy preparada, pero ella justo hablaba un poquito de esto, de cómo incluso el movimiento LGBT ha sido víctima de esta parte como de acartonar o como de reducir en su esencia o incluso como despojarla, incluso como un movimiento de apagamiento de movimientos sociales, como siempre hay estos recursos del patriarcado, del sistema, y decía cómo incluso en algún momento, o en sí, en algún momento de la vida, del momento histórico del movimiento LGBT, empezó a ser proyectado como no sé, como pues lesbianas bailando en barras de bares, que que el tema de la liberación sexual tenía que ver con alcohol, con fiesta, con vestirse de ciertas formas. Y como decía, de pronto eso también está empezando a caer en un tema de estigma donde dices, bueno, la gente de LGBT se reúne, no siempre tomamos alcohol, no siempre vamos a fiestas, no tiene por qué verse nuestro movimiento vinculado completamente o solo a eso, o sea, también hay un movimiento académico, también hay un movimiento incluso, no sé, hasta pensaría conservador, Político. sí, político, y no solo somos ese movimiento LGBT de las películas de Hollywood, que de repente como que ponen en cartón, ¿no? Y que justo ella decía ese mismo ejemplo, lo decía con los estudios de género, con sí, como la parte académica que de pronto toma esos conocimientos, los pone en la academia y como que de pronto sufren como cierto giro, cierta interpretación que de pronto ella, al menos desde el feminismo del que ella profesa, del que está identificada, sí, como que ubicaba que había como un apagamiento a ciertas ideologías propias, ¿no? Pero me parece, es un poco lo que tú decías, ¿no? Este segundo que de pronto sirve más a lo patriarcal, a continuar el poder, buscando como reivindicarse en el poder en un movimiento que busca como cuestionarlo. Y siento que eso es gran parte del aporte de áreas como el psicoanálisis, ¿no? Porque de alguna manera la filosofía, la sociología, la antropología, etcétera, ha caído mucho en hablar de eh, grupos sociales, de sociedades, de expresiones masivas de la cultura. Y la verdad es que el acercamiento debe ser también individual, por lo que decíamos, somos formas tan distintas de ser en el mundo que creer que todos tenemos el mismo objetivo es algo bobo. Por eso es que, perdón, le voy a tirar un poco a cierta área, pero esta pirámide de Maslow, yo a mí siempre he sido como de que te cae. Esas son mis necesidades. Te cae que hasta ese momento yo me siento realizado. O sea, yo no comparto. Claro. O sea, yo pienso en muchas personas que sin la necesidad de sentirse reconocidos, se sienten realizados. Porque tal cual, Maslow está pensando en un grupo social muy específico que no todos entran ahí. Y lo mismo podría, perdón, y lo mismo podría eh, pues pasar en general en cuanto a pensar a la comunidad LGBT, que se quiere pensar y vas a interpretar un personaje gay Ujú. y va a pensar que es grito y ¡ay! ¿Cómo andas? Todos conocemos muchas personas, bueno, muchos hombres homosexuales o bisexuales que no hablan así, que no tienen ese comportamiento, sino que son tal cual unas cuestiones han caído en ciertos estereotipos que se creen que son universales. Lo mismo el hecho de pensar que no, es que él se ve gay, igual él, pero está con su novia, pero sí ven lo de su cara, se ve como gay, es guapo, que es distinto. O sea, como pensamos mucho que alguien muy arreglado, hegemónicamente guapo, suele ser gay.
Y cuando de repente alguien que escapa mucho a esa descripción se identifica como gay, dices, ¿tú qué vas a hacer gay? ¿No te ves gay? ¿No suenas como gay? ¿No te ves como gay? O sea, no sabía que había uniforme. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las mujeres. Estereotípicamente nos muestran a la este, Jessica Simpson. ¿Recuerdan cuando está cantando mientras que va lavando un Mustang? Sí, Ese video Jessica musical. Simpson es la que salió en Cuatro Fantásticos. no, esa es Jessica de Alba. Ah, ok. Así. Jessica de Alba no es la que hace del pirurís. Perdón. Este, me estoy volando. De Jessica. Bueno, que es tal cual, que es lesbiana, pero como hay una cosificación sexual, está guapísima y se besa con mujeres, pero todo muy sensual y poca ropa y así. Y la verdad es que yo estoy seguro que cualquiera de ustedes conoce una lesbiana que se diferencia mucho de eso. Claro. Que más bien ha buscado incluso alejarse de esa imagen. Claro. Exacto. Entonces, eso, o sea, creo que también es una gran parte muy importante del psicoanálisis, esto cómo aporta tal cual a este acercamiento individual que es necesario para dejar de creer que los conjuntos de individuos son iguales, todos en total. Por eso, justo lo que platicábamos hace rato de este filósofo coreano, perdón, se me olvida siempre su nombre, Byung Han o como algo así, no sé, que justo dice cuál es el peligro de la literatura de superación personal. Dices que está limitando la situación a la mentalidad individual. Y en esta limitar la limitación a la mentalidad individual, lo que está haciendo es negar todo lo demás. Y si alguien no tiene las condiciones materiales para hacer lo que se está proyectando, y tal cual llega un momento de frustración. O sea, pero es que ¿por qué no? Si leí todo padre rico, padre pobre, ¿por qué no me salió como yo quería? Porque tal cual este reduccionismo a la mentalidad individual está negando las condiciones materiales, históricas o sociales en las que estamos inmersos. Entonces dice, este discurso de la superación personal es muy válido, pero hay que tener en cuenta que no todos tenemos el mismo contexto y que como no todos tenemos el mismo contexto, las condiciones materiales, sociales, históricas, bla, 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 van a limitar que yo, nada más porque quiero algo, lo voy a lograr o no. Entonces, me parece que es tomar estas dos opiniones. Si yo tengo la posibilidad de hacer, porque tengo sueños, porque soy capaz, porque tengo capacidades, inteligencia, lo que sea. Pero al mismo tiempo ser consciente, tener una conciencia de clase, una conciencia de el espacio, el momento en el que estoy existiendo. Y a partir de eso, como intentar trabajar como las dos cuestiones en conjunto, pero no puede como solamente reducirse a una a otra. Entonces, siento que es uno de los principales aportes que hay en general dentro de las ciencias sociales, del psicoanálisis. El poder, dentro de esta generalización, o sea, constantes que hay, entender que hay aspectos individuales únicos. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que va siendo momento de ir cerrando. No sé si quieran compartir algo en general para ir cerrando. Yo solo me quedaría un poco, creo que ya lo mencioné, pero me gusta esto, cómo fuimos rondando en este tema de lo importante en diferentes disciplinas, lo importante que es ubicar y entender al otro, ¿no? Como decía, ¿no? Al alumno, al paciente, al escucha, incluso al que está en contra de tu propia ideología, al quien te está leyendo, ¿no? Y poder entender, bueno,
para yo poder transmitir, para poder enseñar algo, tengo también que aprender de él primero, ¿no? Para poder transmitir, poder encontrar y poderle también, en el caso tal vez, sobre todo en los pacientes, como para poder demostrarle a través de lo que estoy haciendo que estoy atento, ¿no? Que estoy ahí tratando de conectar, tratando de entender y a través de ahí pues encontrar qué se puede, qué otras perspectivas de lo que está sucediendo podemos ir sumando como para, justo como para que no sea solo un acuerdo social porque yo tengo que ser así y me frustra no ser de esta forma. Bueno, ¿qué hay con lo que eres tú, no? ¿Qué hay si lo tuyo es adecuado? ¿Por qué solo pensar que está mal? No sé, por un ejemplo. Pero es en general, te agradezco mucho la charla, a ver si luego nos vuelves a visitar. La verdad es que estuvo bastante interesante y yo creo que podríamos hablar de bastantes más cosas, pero bueno, no sé ustedes qué. Yo también te agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy y a todos los que nos están acompañando hasta este momento. Pues obviamente conocemos que es difícil llegar hasta acá, pero les agradecemos mucho. Sí, bueno, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que fue algo muy divertido, muy emocionante. Y pues nada, agradecerles tanto a ustedes como a quien sea que nos escuche, pues el espacio que implica el escuchar. Y muchas gracias. Y yo encantado cuando quieran. Gracias. Oye, ¿por qué no nos recuerdas dónde pueden comprar tu libro? ¿Dónde pueden incluso consultar tu tesis? Me parece sería adecuado. El libro tal cual se encuentra en cualquier librería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Creo que la que ahora ubico como la principal está en Horacio Zúñiga, esquina con Leona Vicario, ahí en el centro de Toluca. Ok. Me parece que esa puede ser la opción. De todos modos, el libro también está en formato digital. Pueden buscarlo así en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. El libro se llama Bibliohemerografía Filosófica del Estado de México. Los autores son el doctor Alberto Saladino García y un servidor, José Manuel Sánchez Lara. En el caso de mi tesis de licenciatura, igual pueden encontrar en el repositorio institucional de la universidad mencionada. Es Concepción de la Risa. ¿Cómo es? No me acuerdo, pero es Bueno, como podemos ahí poner un poco el link. Concepción, y busquen por los autores. Es Verso, Freud y Portilla, justo lo menciono, o por mi nombre. Bueno, no sé si ya has pronunciado el comercial. Mi tesis de literatura está en el repositorio institucional de la UAM. Y la de historia, bueno, esa todavía está en proceso. A ver qué onda con eso. ¿Y por dónde te pueden contactar? Pues si por ahí prefieren que les mandes el link directamente. Bueno, mi número telefónico es. No, mi Twitter o mi Instagram es Morgan Powers, todo junto. La O de Powers es un 0 porque hace como 15 años que se hizo, estaba eso de moda. Perdón por ser tan mucho. Pues muchas gracias por habernos acompañado y claro que nos gustaría que regresaras a este podcast. Y recordándole un poquito las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, como sm.metepet. Y como Hablentes nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram también, como Hablentes. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a los que llegaron hasta acá. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.